Esto es La UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde de miércoles desde TV UNAM para hablar de esos temas que nos interesan como universitarios y como sociedad. Jacobo Dayan retomará el tema de Venezuela a propósito del entorno democrático. Además, Dani Quino nos habla sobre energías renovables. Hablaremos también sobre bicimotos y nuestra entrevista será a propósito de una iniciativa, un proyecto que lidera la UNAM para hablar sobre sostenibilidad y agua. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Sabemos que el acceso al agua se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la humanidad y la UNAM, en colaboración con diferentes instituciones y aliados, lanza la segunda edición del Reto Nacional de Sostenibilidad BBVA Juntos por el Agua en México, que busca impulsar proyectos de investigación científica, tecnológica y emprendimiento enfocados en la preservación, aprovechamiento y saneamiento del agua. Y para hablar de esta oportunidad y de que expertos, académicos y emprendedores se unan esfuerzos en busca de soluciones que ayuden a mitigar el estrés hídrico en nuestro país, recibimos esta tarde al doctor Jorge Vázquez Ramos, quien es coordinador de vinculación y transferencia tecnológica de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido de nueva cuenta por aquí. Y antes de comenzar la conversación, saludo al maestro Eduardo Ursúa Fernández, quien es director de emprendimiento universitario y ya también ha estado aquí en diferentes ocasiones. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estén aquí. Hemos hablado en diferentes ocasiones sobre proyectos que impulsan pues universitarios o la comunidad universitaria y que impactan en la sociedad. Hoy tenemos aquí enfrente, no solo por esta convocatoria, sino como humanidad, el reto del agua y la sostenibilidad. ¿Por qué estamos hablando de este tema? ¿Qué problemática implica y por qué debemos atenderlo? Bien, el agua es un bien fundamental para la vida. Sin agua simplemente no hay vida. Como es un bien fundamental, es importante que el agua sea sana, que nos sirva. Y la tecnología y la vida moderna y la cultura y la despreocupación del ser humano a veces hace que el agua se contamine con todo tipo de sustancias nocivas o con basura. Y esto crea verdaderos problemas porque la cantidad de agua usable, saludable, disminuye notablemente. La vida moderna, pues, insisto, usa agua y los procesos tecnológicos, ingenieriles, bioquímicos, hacen que el agua pierda su calidad. Claro. Por eso el reto es tan importante. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tipo de proyectos podemos desarrollar para mantener esa agua en la calidad que debe tener? ¿Cómo hacemos para que sí se use de manera industrial, pero regrese regenerada, saludable? Utilizable. Utilizable. Claro. ¿Cómo le hacemos para tener siempre reservas de agua? ¿Qué cultura tenemos que desarrollar para saber racionar el agua? ¿Qué hacemos cuando empieza a faltar el agua? ¿Qué mecanismos, qué metodologías, qué principios, qué políticas se deben seguir para que nunca falte el agua al ser humano o a su vida, a todo el entorno que lo rodea? Claro. Esos son los principales motivos que hacen que exista este reto. Claro, porque estamos hablando de un problema que tenemos hoy en día, no estamos hablando de un futuro, tenemos que empezar, si somos parte del problema, pues seamos parte de la solución. ¿Cuál es el objetivo, las particularidades de esta convocatoria, maestro? El Reto Nacional de Sostenibilidad en su segunda emisión, que es la que nos tiene el día de hoy, está dirigido a tres grandes temas: a la preservación, al saneamiento y el aprovechamiento del agua en México. Ahora, ¿cuál es el objetivo central? Primero, fomentar la investigación en las instituciones de educación superior que están asociadas a la NUYES y por otro lado también impulsar emprendimientos de base tecnológica de manera general en México, en empresas mexicanas, micro y pequeñas empresas que tengan alguna solución y que quieran llevarla de alguna manera al mercado, es decir, implementarla. Ese es el principal objetivo. Ahora, lo tenemos en tres modalidades. La primera es dirigido a universidades que están asociadas o instituciones de educación superior asociadas a la NUYES únicamente. La segunda modalidad está dirigida a binomios formados por investigadores de la UNAM y del TEC,
de Monterrey. Y la tercera, como ya decía, a emprendimientos de base tecnológica, startups, micro y pequeñas empresas que tienen estas soluciones. Entonces, estos grupos de investigación, lo que buscamos es que maduren su tecnología al menos en la modalidad 1 y 2. Un requisito indispensable es que las tecnologías ya estén en un nivel de madurez 5, un TRL 5 que llamamos, ¿no? En ese sentido, la idea es que en ese nivel de madurez puedan llegar a un nivel 7, que ya está muy cercano para llegar a un mercado o a utilizarse ya en un entorno real. Y por otro lado, las empresas, los emprendimientos de base tecnológica, tendrán que presentar proyectos que estén en un nivel de madurez 7 para que puedan llevarlos a 8 y prácticamente listos para llegar a la sociedad, al mercado, y que propongan soluciones ya inmediatas una vez que termine su desarrollo. Estamos hablando de proyectos académicos, pero entonces también profesionales y también, vamos, ya que estén funcionando. Esto de los números sabemos a personas a quienes no nos puede quedar muy claro. En otras palabras, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se busca de estos proyectos? La asociación entre académicos, ese es el gran propósito. La asociación entre académicos de instituciones de educación superior que a través del desarrollo de tecnologías apropiadas descubran, desarrollen metodologías para conservación, tratamiento, regeneración de agua. Necesitamos provocar entre los académicos su asociación, necesitamos que se comprometan a un proyecto que tenga que tener una salida aplicativa, tecnológica, que sea útil a la sociedad. Pero para hacer todos esos proyectos se requiere dinero. Siempre será un problema el financiamiento de proyectos de investigación, ya no de corte básico, que en principio no hay una meta pragmática visible, sino proyectos tecnológicos. Y en ese sentido es fundamental que los académicos que participen en este reto se comprometan a dar soluciones que lleven a al reuso, al equilibrio entre el uso del agua y su conservación. Claro. En ese sentido también es fundamental, dado que las universidades no tienen esos dineros, que empresas se interesen también en el desarrollo de la ciencia en este caso aplicativa, que ellos tomen la responsabilidad, que ese financiamiento sí llegue a la sociedad y, por supuesto, que sea útil para las empresas. Entonces es un buen momento para hacer entender a la sociedad, vista en este momento desde el sector empresarial y el sector universitario, a unir fuerzas para resolver los grandes problemas del país, en este caso en particular, el agua y toda la problemática que presenta. Crear alianzas se vuelve una necesidad en temas de este tipo. Y esta convocatoria pues tiene diferentes etapas, diferentes fases. Maestro, cuéntenos cómo son las primeras que tenemos aquí en el calendario. Sí, la convocatoria se publicó el 10 de julio. Hasta el 30 de agosto estaremos recibiendo sus propuestas a través de la plataforma del consorcio UNAMTEC. Ahí solamente vamos a estarlas recibiendo y una vez que concluye este periodo de recepción empezará la evaluación. Para el 24 de octubre hacer la presentación de los proyectos ganadores. Okay. Vamos a apoyar 4 proyectos en total. Uno para la modalidad 1, son las universidades de ANUYES, con un apoyo de 2 millones cada uno. En la modalidad 2, que son proyectos de binomio UNAMTEC también, un proyecto con 2 millones. Y en la modalidad 3 van a ser 2 proyectos de 1 millón cada uno de ellos para 2 proyectos de emprendimiento. Entonces, esa es la idea, que pudieran tener a más tardar el 30 de agosto su propuesta. Y bueno, hay todo un proceso de evaluación, va a haber una presentación en vivo de los proyectos. Cuéntanos un poquito de estos criterios que se considera y que se califica, digamos, para seguir avanzando en las etapas y en la selección para tener pues los trabajos finalistas o proyectos finalistas. Hablaría de tres criterios fundamentales. Primero, que estén resolviendo alguna de las problemáticas que hemos estado hablando, es decir, todo lo que vaya dirigido a captación de agua, a remediación de agua, de cuerpos hídricos, inclusive también tratamientos de aguas residuales, etcétera, que atiendan una
problemática en ese sentido es el primer rubro. Segundo rubro, que sean tecnologías ya en un nivel de madurez, o sea, no es conocimiento básico, no es investigación básica, ya deben tener un avance, ¿no? Un avance muy sólido ya, que les permita en el corto plazo, es decir, 12 meses, que es lo que van a durar el desarrollo de estos proyectos, les permita llegar ya prácticamente a un paso del mercado. Ese es el segundo. Y tercero, que tenga una viabilidad comercial en términos de que la gente lo pueda adoptar, en términos de que pueda remediar lo que está proponiendo. Es decir, la viabilidad y la factibilidad de su implementación. Esos son los tres grandes rubros que vamos a estar Se oye analizando. muy sencillito, pero hay mucho que evaluar para que tengan pues el impacto que se está esperando con respecto al apoyo también al financiamiento que se otorga. Y en este sentido, doctor, pues ya nos hablaba de la importante colaboración de crear alianzas. Ustedes ya tienen una experiencia previa, digamos, tanto con otras instituciones educativas como empresas. ¿Cómo ha sido y cuál es el objetivo, digamos, en particular para este segundo reto? Bueno, de todos los retos han partido del hecho de haber podido conjuntar esfuerzos entre una universidad privada, el TEC de Monterrey, y nosotros, la UNAM. La UNAM es un conglomerado de enorme capacidad de desarrollo de conocimientos y de ciencia, pero no ha sido tan hábil en conectarse con el sector empresarial. El TEC de Monterrey, también una universidad muy potente, muy fuerte, muy prestigiada en México, tiene menor capacidad, pero tiene mucho contacto con el sector empresarial, con quien tiene una vida diaria. Claro. El TEC de Monterrey es frecuentemente financiado, apoyado por el sector privado. Entonces nos pusimos a platicar sobre la posibilidad de unir esfuerzos para que todo el conocimiento de las dos entidades y todo el contacto que haya con el sector empresarial se pueda utilizar para desarrollar proyectos, lo llamamos retos. A ver, empresa, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu reto? ¿Querrías que el sector académico, en este caso el consorcio UNAM-TEC, te resuelva los problemas? Entonces vamos a ver cuál es tu problema, cuánto costaría resolverlo, fináncialo, trabajemos juntos. Entonces eso ha sido muy positivo. Hemos tenido ya varias experiencias, varios proyectos con bastantes empresas, pero lo más importante de esto es que ambos lados, el sector académico y el sector empresarial, entiendan su responsabilidad, la necesidad de que colaboren, el hecho de que se confíen el uno en el otro, porque es lo que ha faltado siempre. Las empresas dicen que las universidades no resuelven problemas y queremos demostrarles que sí los resolvemos. Entonces les decimos a las empresas, pon tu esfuerzo en nosotros y nosotros te vamos a apoyar. Todo esto, pero con una condición, vamos a beneficiar a la sociedad. De eso hablaremos. Estamos terminando la entrevista y es importante hablar del impacto que puede tener la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México en un reto de este tipo, entendiendo la problemática que se vive no solo en México, aunque se atenderá este contexto, digamos, pero es una problemática, como sabemos, mundial, maestro. Sí, buscamos fundamentalmente apoyar, desarrollar, madurar tecnología que esté desarrollada aquí en México, en instituciones de educación superior nacionales. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que la convocatoria ha provocado una participación de varias empresas sólidas, fuertes, Telmex, Alsea, etcétera, que están comprometidas también con esta problemática del agua y que están apoyando esta maduración de proyectos. La verdad es que estamos ante una convocatoria que ha levantado mucha participación, esperamos muchos proyectos y en ese sentido mucho impacto hacia el interior de las instituciones de educación superior que forman parte de la NUYES. Pues qué bueno que y desde el punto de vista social, los proyectos que se han desarrollado hasta el momento en el consorcio UNAM-TEC, muy importantes, contaminación por CO2, resolver contaminación, agua, limpieza, regeneración, sargazo, la contaminación de sargazo, claro, materiales de difícil degradación, poliméricos, plásticos, cómo buscar que se degrade para desaparecer tanta acumulación de productos que duran siglos y no se degradan y que son un verdadero problema para la humanidad. Claro.
los proyectos van encaminados a ese tipo de proyectos y tienen un enorme componente social. Qué bueno que menciona esto porque, bueno, son muchos los retos, las problemáticas que tenemos hoy en día y es importante eso, reconocernos como parte del problema, pero también de las soluciones y hacerlo además de forma compartida, pues abonando en lo que podemos, desde la difusión, desde el emprendimiento, desde el conocimiento y por supuesto con recursos que nunca parecen ser suficientes. Entonces la convocatoria, la invitación está hecha para participar en estas 3 categorías hasta el 30 de agosto, que es el cierre de esta primera etapa. Es correcto. Sí, Pues el 30 de agosto cerramos. Para todas las universidades del país, pero también para Empresas, emprendimientos de base tecnológica que tengan un proyecto que quieran llevar al mercado. Muy bien, y todos los detalles de la convocatoria los pueden consultar en vinculación.unam.mx y por supuesto también a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, maestro Eduardo Ursúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario, por estar aquí con nosotros. Y muchísimas gracias, doctor Jorge Vázquez Ramos, coordinador de Vinculación y Transferencia Tecnológica de nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias y nos vemos aquí para hablar de los resultados de este y de otros retos en los que tiene que ver nuestra casa de estudios. Y bueno, cambiamos de tema. El Colegio de San Ildefonso invita a ser parte de esta instancia, como parte de su programa de voluntariado. Y para poder realizar su servicio social, los interesados deben ser mayores de 18 años y tener disponibilidad de tiempo. Algunas de las vacantes donde pueden aplicar es ser asistente educativo, anfitrión cultural y asistente de oficina. A cambio, pueden disfrutar del acceso gratuito a sus instalaciones, descuentos en actividades y también en la tienda del colegio. Además, por supuesto, de formar parte de uno de los recintos, de nuestros recintos culturales más importantes. Tienen hasta el 23 de agosto para realizar el registro y todos los detalles los encuentran en San Ildefonso MX, que es su cuenta de Twitter y prácticamente están así en todas sus redes sociales. Esta tarde No Memes nos habla sobre energías generadas con sol y aire y también de los avances que ha tenido o que han tenido estas alternativas a partir del uso de nuevas tecnologías. Vamos con Dani Quino. Seguramente ya han escuchado los términos energía solar y energía eólica, pero como les quiero contar de sus innovaciones y no quiero que nadie se quede con cara de ¿what?, les explico rapidísimo. La energía solar es la que se genera captando la luz solar en paneles solares. Cuando la luz solar golpea las llamadas células solares, en estos paneles se liberan electrones y generan corriente eléctrica. La energía eólica es la energía que obtenemos del viento y se genera con turbinas o molinos de viento. Cuando el aire golpea las aspas de los molinos, estos se mueven y un generador transforma este movimiento en electricidad. Bueno, sí, son tecnologías que ya tienen sus añitos, pero por eso quiero platicarles algunas innovaciones que han tenido en los últimos tiempos. 1. Turbinas flotantes. Aquí hay de dos: las turbinas o molinos que están instalados en plataformas flotantes en el mar y las turbinas que están flotando en el aire. Las que están en el mar son un gran avance porque los vientos marinos son más consistentes y poderosos. Además de que al estar flotando no necesitan anclarse al suelo marino como antes y así pueden instalarse en zonas donde las aguas son mucho más profundas. Por otro lado, Ben Glass, un egresado del MIT, puso a funcionar en 2015 un prototipo de turbina que está suspendida en el aire gracias a una carcasa llena de helio. Con esto se puede alcanzar casi el triple de altura que una turbina terrestre para captar vientos más estables y además la posibilidad de instalarla en zonas remotas o de difícil acceso. 2. Paneles solares bifaciales. O sea, paneles solares que captan energía solar por ambas caras, lo que permite no solo captar la luz solar directa, sino también su reflejo en objetos como el piso, las paredes, cristales cercanos, etc. Y es que aunque estos paneles se industrializaron en la década de los 80, su producción finalizó en 1989 y fue hasta 2021 que el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid recuperó 64 módulos bifaciales y echó a andar 56 de ellos en una estructura ubicada en sus instalaciones. 3. Paneles solares transparentes. Este año en el CES pudimos ver frente a frente lo que parece el siguiente paso de las celdas solares, que sean transparentes. Y es que la empresa japonesa
InQ's ganó un premio de innovación con su vidrio solar fotovoltaico de cuarzo, el cual deja pasar el 75% de la luz solar para iluminar el interior de la vivienda y capta el resto para generar energía, compensando la pérdida de eficiencia con la recolección de luz infrarroja y ultravioleta. Y lo mejor es que está fabricado con materiales amigables con el medio ambiente, además de tener un efecto de aislamiento térmico al interior de donde se coloque. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Con la energía eólica o solar? Y hoy volvemos a Venezuela. Enseguida Jacobo Dayan se refiere a la división de poderes y otras características de los gobiernos democráticos a propósito de la situación que vive este país. ¿Qué tal? Se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela y evidentemente es motivo de preocupación en todo el mundo y particularmente en la región. Podemos ver que no se trata de un capricho técnico ni de una sutileza política exigir que en una democracia se tengan división de poderes y contrapesos. En el caso venezolano, el régimen, más allá de filias y fobias, controla al órgano electoral, controla a la fiscalía del país, a los tribunales, es decir, deja sin oportunidad de defensa a la oposición. Repito, más allá de si nos gusta o no nos gusta el régimen de Maduro, que simplemente en cifras de 28 millones de habitantes que tiene Venezuela, 7.7 millones se han visto obligados a buscar refugio en los países vecinos. Las democracias requieren división de poderes, contrapesos, Estado de Derecho. Jugar de manera irresponsable con ello lleva a situaciones como las que estamos viviendo ahora, límite en Venezuela, donde incluso la represión está presente. Cualquier país que busque viabilidad futuro requiere de estos elementos esenciales en una democracia. De lo contrario, se puede vivir evidentemente en una dictadura, en una autocracia, en un régimen represor. Pero si lo que se busca es democracia, no se debe de jugar con los contrapesos políticos, con el Estado de Derecho, ni con la división de poderes. El caso venezolano es un claro ejemplo en el cual varios países de la región tendríamos que poner las barbas a remojar. Por ahora, la crisis, esperemos que no desborde en violencia, tendrá que ser seguida muy de cerca por la comunidad internacional. Muchas gracias. UNAM Global TV nos comparte hoy una historia que tiene que ver con las bicimotos, vehículo que está cada vez más presente en diferentes puntos de la ciudad, por lo que se hace necesario hablar de su regulación. Se les llaman bicicletas, pero no son bicicletas muchos de esos. Inclusive la problemática es que físicamente tienen los pedales y no se puede pedalear. Los pedales son una simulación para que se puedan comportar como bicicletas y puedan ser aceptados sobre las ciclovías. El aumento de las bicimotos en urbes como la Ciudad de México hacen de vital importancia la necesidad de que se reglamente su comercialización y uso. No se les puede llamar bicicletas si no tienen una asistencia y una mecánica para que tú puedas realmente pedalear. El problema de las que tú estás viendo es que tienen pedales básicamente para no cumplir una norma. Aquellos vehículos donde la velocidad puede ser mayor a 25 km por hora, básicamente son motocicletas, aunque el motor sea eléctrico. Por lo tanto, necesitan estar emplacados y también necesitan traer un casco acorde con las características del vehículo. En mayo de 2024, el gobierno de la Ciudad de México anunció el emplacamiento de estas unidades. Sin embargo, serán necesarias más acciones para la regulación de los nuevos medios de transporte. Es un reto que tiene que ver con las autoridades porque van a tener que empezar a supervisar qué sí es y qué no es una bicicleta y cuál de estas que no son requieren reglamentos específicos. Aunque se promocionan como una solución ambiental, ofrecen pocas garantías en ese rubro. Las problemáticas que yo veo son de seguridad, de calidad
y de que muy pronto se van a convertir en basura. Creo que tendrían que entrar a regularlas no solamente los institutos de movilidad o las autoridades de movilidad, sino tendría que haber una regulación de la importación de esos vehículos para su durabilidad y su calidad, en este caso las entidades de eficiencia energética. Muchos de ellos inclusive están utilizando algunas baterías que ni siquiera son de litio, son baterías de plomo. Su fácil acceso y la falta de una regulación específica hacen inminente el crecimiento en la flotilla de estos vehículos. Vamos a empezar a ver la electromovilidad en vehículos que pueden ser conflictivos si no se utilizan de una manera adecuada, porque es mucho más sencillo comprar una bicicleta eléctrica de 8,000 pesos a pagos, que mira, esa mecánica es inclusive más cara. Entonces va a ser un cambio muy significativo y tiene que ver con la cultura vial. Varios temas que atender con respecto a este tema. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV1. Adiós.